Hola, ¿qué tal? Soy René y les doy la bienvenida a un podcast normal, el lugar en donde hablamos de cosas tan normales como, por ejemplo, cabras macabras que atacan a niños. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que se encuentren bien, que disfruten este episodio porque tengo a un invitado muy especial que ya nos ha acompañado anteriormente y es César Garza. En Fantasma. En Fantasma. Morí entre episodios. Sí, creo que el último que estuviste, ¿cuál fue? El del oso. Fue el del oso. El oso los vicioso. Animales, ¿no? Los animales. Sí. El oso vicioso llegó, me mató. Y heme aquí. En Fantasma. En Fantasma. César forma parte del elenco que traje para este mes de historias de miedo. Ya nos acompañó Sofía hace 2 semanas. En el otro nada más estuve yo. Ahora está César. Y no sabemos quién más venga en los próximos episodios. Es un misterio. Así es. Y el día de hoy nos vamos a centrar, que César tampoco sabe. Bueno, ya le expliqué un poco de qué es y de seguro ya leyeron el título del episodio, pero son historias de miedo. El verdadero fantasma de la vida. Así es. Eso da miedo. La vida de adulto. La vida de adulto. El deducir tus impuestos. Así es. Sacar una cita para el SAT. Eso de verdad da miedo. En realidad es un podcast sobre cómo lidiar con el SAT. Por eso es de miedo. Sí. Y bueno, ya han escuchado anteriormente en el podcast varios episodios de leyendas. Leyendas del norte. Creo que hay 3 partes donde son leyendas del norte de México. Ahorita vamos a agarrar un poco esa temática, pero nos vamos a centrar en, no leyendas, pero sí historias de miedo. Y lo curioso es que fueron hechas con ChatGPT. El verdadero monstruo de los guionistas. Sí. Inteligencia artificial. Exactamente. Ahorita todos los que son guionistas están temblando de miedo al darse cuenta que su trabajo prácticamente fue reemplazado por la inteligencia artificial. Podrán juzgar la calidad de estas historias y lo importantes que son los guionistas por este episodio de podcast de un podcast normal. Así es. Le dejé el trabajo a ChatGPT. Ustedes dirán, oye, ¿te dio hueva buscar un tema? La respuesta es sí. Me dio hueva buscar un tema. Y por eso estoy aquí. Y por eso traje a César y a la inteligencia artificial. Así que, César, ya le expliqué un poco cómo funciona ChatGPT. Para ustedes que tal vez ya lo han escuchado, o tal vez ya lo usan, o tal vez no lo usan, pues es prácticamente una página en internet que utiliza inteligencia artificial. Utiliza un algoritmo, varios algoritmos, que agarra partes de historias, las analiza, las describe, o más bien interpreta cómo están hechas e intenta replicarlas. Digo, para esto se han metido muchas personas a saber que saben de esto. Y el día de hoy hice 2 historias con ChatGPT. No les voy a contar, les voy a contar hasta el final cómo es que fue que las pensé. Porque lo que hace ChatGPT es que tú le pones una frase, le puse historia de miedo no sé qué, y él te la hace, ¿verdad? Así que ustedes juzguen qué tal estuvo eso. Vamos con la primera historia de miedo, pero solo para que sepas, todo este podcast va a tener música lúgubre. El terror. fantasma de César, así es. Después de esa fatídica muerte del oso cocainómano. La primera historia tiene por nombre La Cabra Goya. Ese es el nombre que le acabo de poner en este instante. Okay. Así que aquí va. En un atardecer frío en un páramo, los niños Lorena, Mateo y Ana caminaban riendo y jugando cuando escuchaban un susurro en la brisa. Al seguir ese sonido, descubrieron en una loma que se encontraba una cabra negra. Su pelaje oscuro brillaba en la luz y tenía una voz suave y seductora. La cabra se presentó como Goya y les dijo que les podía cumplir los deseos que quisieran. Wow. Ahora, los niños, intrigados pero no atemorizados, decidieron probar su suerte. Lorena, con unos ojos brillantes de emoción, pidió un hermanito para jugar. Mateo, inspirado por la ambición, pidió ser rico. Y Ana, con ojos llenos de tristeza, pidió ver a su madre muerta. Wow. No nos reímos porque esté muerta, nos reímos por la clase de deseos ¿Te que imaginas?
¿Te imaginas la cara de Mateo después de cómo Lorena dijo, yo quiero una... Las dos niñas escogieron vidas humanas. Sí. Una volver a ver a su mamá, la otra tener un hermano. Y una te dijo, dinero. Yo quiero dinero. Consígolo todo con dinero. De que yo para qué quiero ver a mi madre muerta, quiero dinero. Ahora, los niños fueron a sus casas bajo la promesa de Goya de que ahí se encontraría lo que pidieron. Así que Lorena, al llegar a su hogar, la alegría inicial que sentía se convirtió en terror cuando vio que a su madre le empezaba a crecer rápidamente una barriga. En un instante el vientre se abrió y un ser horrendo y retorcido salió atacando a la madre y a Lorena, dejando detrás de sí un rastro de sangre y terror. Eso estuvo cool. Sí, es un sinomorfo. Exactamente. Ahora, Mateo, cuando llegó a su casa, se quedó maravillado al ver que todo lo que brillaba en su entorno era de oro. Pero su alegría, se convirtió en horror cuando descubrió que sus padres también se habían convertido en oro. Oh, no, ¿ves? Le fue todavía peor. Por egoísta. Y también se dio cuenta que él lo estaba envolviendo esta fría textura de oro, transformándolo en una estatua inmóvil. Al final descubrió que el oro era solo lodo y una ilusión que lo había dejado atrapado en su propia condición. O sea, el niño se hizo estatua de oro y luego de lodo. No, pobre muchacho. Y Ana, cuando llegó a su casa, empezó a escuchar unos pasos bajando por las escaleras y vio a su madre bajando. Pam, pam, pam. Pero no como la recordaba. La madre estaba descompuesta y podrida, Oh, no. emanando un hedor a muerte. Se acercó a Ana con unos ojos vacíos y sin vida, atacándola sin piedad hasta que la devoró por completo. O sea, la madre. Ay, no. La casa se llenó de un calor sofocante mientras las llamas comenzaban a devorar todo a su alrededor. Al fondo, la cabra negra, Goya, miraba con sus ojos amarillos, revelando un brillo malévolo. Los deseos de los niños se habían cumplido, pero bajo un precio terrible. La historia de terror en el páramo servía como una advertencia escalofriante para los deseos impulsivos y las criaturas que acechaban en la sombra, esperando satisfacer los deseos humanos para llevarlos a un destino trágico y siniestro. Oh, no. Y esa es la historia. Wow. Inteligencia artificial. ¿Qué te pareció? Puntos, pero estuvo mejor desarrollado de lo que pensé que iba a estar. Del 1 al 5, ¿cuánto crees le das? Del 1 al 5, Ujú. no lo sé, con tal vez un 3.5. Sí, sí, O sea, definitivamente funciona como la base de algo en lo que puedes construir sí, arriba de eso. sí. Ahora, la realidad detrás de todo esto, y si quieren luego ya después podemos hablar sobre la historia en sí, es que yo para hacer o más bien para que saliera a esta historia tuve que hacer 4 guiones, ¿no? En su primer momento le pedí, hazme un guión de una cabra que hable. Ujú. Y era una cabra parecida, pero que atormentaba a un pueblo, que les decía, predicciones. O sea, la cabra decía el futuro. Y la gente iba y le... Eso literalmente nada más puse, haz historia de terror sobre una cabra que habla. Ok. Y la historia original era... la cabra que se llamaba tal, le decía a la gente lo que iba a pasar. La gente, al darse cuenta que pasaban cosas malas, Ujú. decidieron dejarle de hablar a la cabra. Pero se dieron cuenta que era demasiado tarde porque empezaron a pasar más cosas. O sea, prácticamente ChatGPT se robó la historia de Encanto. Sí. Cambió a Bruno por una cabra. Sí. Y eso Ahora, es lo que te digo. creo que según yo, entre más le metas Ajá. a ChatGPT, es la información que puede usar para cualquier otra cosa. Exacto. Entonces, no sé si esta historia la sacó de alguien que la escribió o la estuvo compilando o la encontró de alguna base, por así decirlo. Ujú. Pero la historia estuvo cool, ¿no? O sea, lo de... Estuvo cool pero definitivamente tiene ese aspecto como... Y usaré la palabra perfecta para esto. Como la alquimia de varias ideas para Sí. convertirlo en su idea. Ujú. Y digo alquimia porque la parte de la mamá suena muy parecida a Full Metal Alchemist. En el sentido de... O sea, suena como cualquier historia de zombies, ¿no? Pero tener a la mamá de un personaje reviviendo como un zombie y luego quemar la casa es el inicio de Full Metal Alchemist 100%. Ahora, aquí
Esa fue la historia original, la que te conté antes de que la cabra que decía el futuro y que al final el pueblo desaparecía. Donde la cabra era Bruno. Sí. Ahora, luego yo empecé a ponerle... Primero, lo que puse fue... Y te voy a decir exactamente qué fue. Fue... Historia de terror sobre unos niños que encuentran una cabra que habla. Y luego le puse... Los niños deciden no decirle a sus papás y quedarse con ella. La cabra concede deseos a los niños, pero cada deseo tiene un final trágico. La historia debe incluir los nombres de los niños. El primero, y ya le puse, el primero debe pedir jugar, o un hermanito para jugar, pero descubre que su mamá al tener al niño es un ser horrible. El segundo pide tener mucho dinero, pero descubre que el dinero es robado y culpan a los padres. Y el tercer niño pide volver a ver a su mamá que falleció, pero descubre que cuando llega a su casa, su madre muerta está en estado de descomposición y ataca al niño. Esa fue la primera iteración, por así decirlo. Y me hizo una historia. Ahora, luego pasaba lo que te decía. ChatGPT le ponen los nombres a los niños. Pero luego empieza como que a ser muy repetitiva de... por ejemplo, la primera se llamaba Clara en este ejemplo. A Clara le pasa esto. Clara y luego no sé qué. Pero luego Clara. Y como que menciona mucho. Esta es Clara. Exacto. Y luego pasa Mateo. Así, ese nombre sí se quedó. Obviamente. Y Lucía. Luego la segunda iteración que le pedí es pon diálogos. Pero eran diálogos iniciales. Es como, hola, ay, qué padre, bla, bla, bla. Decían 3 diálogos. Y luego ya dejaba de tener diálogos. Luego tuve una tercera iteración. Y luego una cuarta iteración, que es la que le conté, donde yo le pedí todo esto. Haz una historia de terror con diálogos sobre unos niños llamados Lorena, Mateo y Ana. Allá le puse cuáles son los nombres de los niños. Que están paseando en un páramo cuando oyen a los lejos que les hablan. Detrás de una loma encuentran una cabra negra que le susurra su nombre, y yo le di el nombre a la cabra, Goya. Los niños no se sienten atemorizados y deciden acercarse al animal y quedarse con la cabra. Ella les dice que pueden conceder deseos, pero cada deseo cumplido tiene un final trágico. La historia debe incluir los nombres de los niños. Lorena, y ya le puse, Lorena pide un hermanito, así que cuando llega a su casa, ve a su mamá, que le empieza a crecer una barriga y da luz a un ser horrendo en ese mismo momento. Y ataca a la mamá y a la niña. Le puse, Mateo pide ser rico. Al llegar a su casa descubre que todo en su casa es de oro, pero al entrar al cuarto de sus padres descubre que sus padres también están hechos de oro y el niño comienza a transformarse en oro, quedando inmóvil, y al final resulta que nada es oro, todo es lodo. Ana pide poder ver a su madre fallecida, o que falleció, pero al llegar a su casa oye unos pasos por las escaleras. Ve bajar a su madre muerta en esta descomposición. La madre se acerca al niño y lo ataca hasta comérselo. La casa se incendia y al fondo se ve la cabra mirando con sus ojos amarillos. Eso es lo que yo le pedí. Entonces ya esta versión última, la que ya me contaste, la que te acusé de haber hecho copia de Fullmetal Alchemist, ese ya fuiste tú diciendo. Sí, yo lo escribí tal cual. Y lo que te conté al principio fue lo que me dio ChatGPT. Donde le metió más, digamos que... descripciones, ¿no? O sea, describía más como la casa o la alegría inicial o no sé qué. Así de complejo se puede hacer. Ahora, yo no he intentado, por ejemplo, yo meter diálogos. Y Lorena va a decir esto. Y esto, no sé qué. Esto es, por ejemplo, muy descriptivo. O sea, pues la primera historia o la cuarta iteración que puse es como, tiene que pasar todo esto. Pero la segunda historia que te voy a contar... que la voy a contar a ustedes que nos están escuchando. Es... Digo, sí. Lúgubre. Esta tal cual solo puse una oración. No les voy a decir de qué es, primero les voy a leer la historia. Esta historia me la dio completamente ChatGPT sin decirle que el personaje diga esto, que pase esto. Entonces, esta es la historia donde podemos juzgar a ChatGPT completamente. Sí. Así es. Muy bien. Entonces aquí va, la segunda historia. Había una pequeña ciudad en medio de la nada, rodeada por un denso bosque oscuro y misterioso. En las afueras de la ciudad, un circo ambulante llegó una noche, justo cuando la luna estaba llena y brillante en el cielo. La carpa del circo se alzó silenciosamente en un claro del bosque, iluminada por las tenues luces parpadeantes que arrojaban sombras siniestras en los árboles cercanos. Los lugareños se preguntaban de dónde había salido el circo, ya que nadie lo había visto llegar. A medida que caía la noche, la curiosidad superó el miedo y algunos valientes decidieron aventurarse hacia el circo para ver qué se escondía detrás de esas lonas coloridas.
Al entrar a la carpa, los visitantes se encontraron con un espectáculo macabro. Payasos con sonrisas diabólicas, mujeres serpientes y hombres lobos realizaban actos sorprendentes pero perturbadores. Sin embargo, lo que más le llamó la atención de todos fue una jaula enorme y oxidada en un rincón oscuro de la carpa. Dentro de la jaula yacía una bestia monstruosa, mitad lobo, mitad serpiente, con ojos brillantes y hambrientos. Se decía que la bestia era un antiguo ser maldito atrapado entre dos mundos y condenado a vagar eternamente en busca de almas para alimentarse. Los lugareños comenzaron a murmurar sobre la leyenda de la bestia que, decían, solo se dejaba ver en las noches de luna llena. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera del circo se volvía cada vez más opresiva. Los tambores retumbaban en un ritmo ominoso mientras la bestia, aparentemente agitada por la presencia de los visitantes, gruñía y se contorsionaba en su jaula. Las luces parpadeaban y de repente se apagaron por completos. Un grito rasgó el aire cuando las luces se encendieron de nuevo y la bestia desapareció de su jaula. El pánico se apoderó del circo mientras la bestia, ahora libre, acechaba en la oscuridad del bosque circundante. Los visitantes y los artistas del circo corrían aterrorizados, pero muchos de ellos nunca regresaron a la ciudad. Desde entonces la leyenda del circo de noche y de la bestia maldita se transmitió de generación en generación, advirtiendo a los viajeros sobre los peligros de aventurarse en el bosque durante las noches de luna llena. Ahora, esa fue la historia donde yo nada más le puse... Espera, ¿puedo adivinar qué factores pusiste? A ver. Porque eso suena interesante como un concepto. Voy a asumir que obviamente el setting, o sea, pusiste el escenario, querías que fuera un circo y que fuera misterioso, que fuera un circo que aparece misteriosamente en algún lugar. La bestia fue idea tuya y la descripción de la bestia fue idea tuya. Casi, subiste 4 dedos, le atinaste a 2. ¿El circo y la bestia? Wow. Lo que yo puse nada más fue, literalmente es una oración. Historia de terror sobre un circo de noche donde haya oculta una bestia. Y ChatGPT me hizo todo eso. Después de ahí decidí hacer otra iteración, que fue historia de terror sobre dos amigos que van a un circo abandonado de noche donde se decía que había oculta una bestia come hombres. Al llegar al circo descubren que hay personas vestidas de payaso que están haciendo un ritual. Esa fue la segunda opción. Muy bien. Y la historia que me arrojó es la que voy a leer ahorita. Una noche oscura y tormentosa, dos amigos intrépidos, Alex y Sara, decidieron aventurarse hacia un circo abandonado que se decía estaba maldito. La leyenda urbana contaba que una bestia come hombres se había encerrado allí, pero nadie sabía realmente si era cierto o simplemente una invención de las mentes asustadas. A pesar de las advertencias de los lugareños, Alex y Sara, curiosos y valientes, decidieron descubrir la verdad por sí mismos. Al llegar al circo, el aire estaba lleno de una sensación inquietante. La carpa estaba desgarrada y sucia, los letreros oxidados y las luces parpadeaban débilmente. Mientras se aventuraban más adentro, notaron una extraña luz brillando desde el centro de la carpa. Decididos a investigar, se acercaron sigilosamente y se encontraron con una escena que les heló la sangre. Dentro del circo había un grupo de personas vestidas como payasos, pero no eran los típicos payasos coloridos y alegres que uno esperaría ver. Los payasos llevaban ropas andrajosas y desgarradas, con maquillaje pálido y miradas vacías en sus ojos. Estaban dispuestos en un círculo, sosteniendo velas y entonando cánticos en una lengua antigua y olvidada. En el centro del círculo yacía una criatura grotesca y malévola. Tenía garras afiladas, ojos brillantes y una boca llena de dientes afilados. Era la bestia come hombre de la leyenda y parecía estar en trance mientras los payasos realizaban un ritual oscuro. Alex y Sara se escondieron detrás de un carromato. Un carromato es prácticamente como ¿cómo se llaman? Lo que los caballos empujan. Carruaje. Como un carruaje. Pero chiquito. Ok. Digo, usa palabras raras de repente. Usa palabras complejas. Sí. Un viejo carromato, o sea, un carruaje. Ajá. Hablando de miedo mientras temblando de miedo, mientras observaban la escena.
no podían apartar la mirada. Incluso cuando los payasos comenzaron a cantar más fuertes y la bestia empezó a retrocederse y gruñir en respuesta. De repente los payasos se detuvieron y la bestia levantó la cabeza, olfateando el aire como si supiera que no estaban solos. En un instante los ojos de la criatura se encontraban con los de Alex y Sara. Un silencio mortal se apoderó del circo antes de que la bestia lanzara un rugido ensordecedor y se abalanzara hacia ellos. Los amigos gritaron y corrieron por sus vidas mientras la bestia y los payasos los perseguían a través del oscuro pasillo del circo abandonado. Lograron escapar por poco, pero las imágenes de esa noche aterradora los perseguirían para siempre. Se juraron a sí mismos nunca hablar de lo que vieron, pero en las noches de luna llena aún podían escuchar los ecos de los cánticos y los rugidos de las bestias en sus pesadillas, recordándoles que algunas leyendas urbanas son mucho más simples que cuentos de terror. Pam, pam, param. Uy, qué miedo. Muy terrorífico. Casi funciona como una secuela de la primera historia. Sí, sí. Donde los payasos atraparon a la bestia y ahora están tratando de controlar. De hecho. Estuvo interesante como lo primero que hizo el algoritmo, el ChatGPT, fue agarrar tu cosa inicial, tu descripción inicial, decírtela al principio, como de que aquí están los niños, aquí está el circo, aquí están los... O sea, todo te lo aventó, todo lo que querías luego. Y luego ya desarrolló toda su historia. Como remarcándote de, sí, es que dijiste que querías esto, aquí está esto. Y así es como yo, una inteligencia artificial, desarrollaría esta historia. Sí. Y es que está padre. Por ejemplo, la primera historia me gustó por cómo era, ¿no? Tal vez no me encantó tanto porque no te desarrolla como que una acción de qué va a pasar. O, por ejemplo, los personajes. Yo siento que cuando tú le pides un personaje a ChatGPT, no te desarrolla la historia del personaje, sino más bien como que te desarrolla los eventos que tú quieres que pasen, ¿no? Exacto. O sea, lo que tú dices. Entonces, como que se centra mucho en me pediste esto, aquí está. Tal vez no se relaciona mucho los personajes con lo que te está pidiendo, a menos que sea súper específico, como la primera historia que te conté de que a Lorena le va a pasar esto, a Mateo esto y a Ana le tiene que pasar esto. Entonces sí te lo hace, ¿no? Esta segunda historia que te conté, literalmente nada más fue como... Pues historia de terror sobre dos amigos que van a un circo abandonado de noche en donde se decide que había oculta una bestia come hombres. Al llegar al circo descubren que hay personas vestidas de payaso, bla, 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 haciendo un ritual. Sí lo hace, ¿no? El final yo no supe cómo iba a ser el final. Fue como se asomaron y se salieron, ¿no? O sea, exacto, no los atraparon. Exacto. La inteligencia artificial dijo sobreviven para una secuela. Ahora, yo he hecho otras historias donde le pone un final trágico. Ajá. Y generalmente sí ponen finales como los personajes se perdieron, ¿no? Exacto. Ahora, después hice una segunda iteración de esta historia que acabo de contar, donde le puse y quise yo meterle más al final, porque yo no quería que los chavos se salvaran. Le puse historia de terror sobre dos amigos que van a un circo abandonados de noche en donde se decían que había oculto una bestia come hombres. Al llegar al circo descubren que hay personas vestidas de payasos que están haciendo un ritual. Eso es lo mismo que puse en la otra. Exactamente. Y luego le puse, la bestia tiene aspecto mitad león, mitad toro y unos ojos de cabra. Los amigos corren por su vida, pero uno se cae y se lastima las piernas. Un payaso logra agarrarlo del pie y se siente como le quema la piel. Su amigo logra empujar al payaso y lo ayuda a escapar, a pesar de haber sobrevivido. Cada luna llena del mes escuchan ruidos provenientes del circo. El tipo se convierte en un hombre payaso. En un hombre payaso. Cada luna no, llena. Sí, así, en su cuarto. ¿Qué es eso? Y la historia se salta todo lo que vimos de que los payasos y todo eso. Y se centra demasiado en estos dos güeyes se caen, se tropiezan. Y te lo dice así. Para no leer toda la historia porque es exactamente como la misma. Ajá. Es como... Te dicen lo mismo. Chavos, van ahí, ven unos payasos, una bestia. Los payasos se dan cuenta. Y digamos que la otra mitad de la historia se trata como estos güeyes se caen, se tropiezan. Y luego un payaso lo agarra. Emily, así le ponen los nombres, agarra una barra de metal y le pega y logran correr. Entonces como que se centra demasiado en lo que tú le dices. Exacto. Como que la descripción. Todo lo que es genérico lo empieza a dejar a un lado. Y por eso en la primera historia
cuando te la conté y cuando te dije lo que yo le había pedido, era demasiado a lo que yo le pedí, ¿sabes? Exacto. Entonces, así funciona ChatGPT. Si ustedes lo quieren intentar, inténtenlo. ChatGPT, creo que lo había dicho aquí o te lo dije antes de que empezáramos, no es un buscador. O sea, no es Google. Sí puedes ponerle, dame información de no sé qué, pero es más un desarrollador. O sea, tú llegas con una idea y te la empieza a desarrollar. No tiene que ser de historia, puede ser una investigación. O sea, si tienes un texto, es como dame un resumen de este texto y te da el resumen. Me ha pasado y me cuenta mi hermana que trabaja en una escuela que muchos chavos usan ChatGPT para la escuela. La chaviza es de ahora muy inteligente y muy astuta. Si tenemos jóvenes estudiantes en nuestra audiencia en este momento, usen su sabiduría moral para determinar si lo harán o no lo harán. Pero desde el principio, cuando me dijiste antes de empezar a grabar que podías darle texto y te daba un resumen del texto prácticamente, dije, ok, esto en escuela es facilísimo. De hecho, o sea, en las escuelas lo empezaron a prohibir, pero es que es una... O sea, yo sí soy muy partidario de... Si es una herramienta, utilízala. Exactamente. O sea, tal vez sí tienes que aprender algo. Lo que pasaba, y me decía mi hermana, es que todos lo usaban y traían las mismas respuestas. Exacto. Entonces es como, a ver, si tú quieres hacer en una clase un panel más diverso y todos usan ChatGPT, lo más probable es que la mitad tenga lo mismo. O sea, va a ser el mismo punto. Exactamente. Que tal vez más allá de si tú lees el texto. Ahora, yo te diría, ¿quieres usar ChatGPT? Léete el texto y dile, ¿sabes qué? Ya lo pegas. De este texto, sácame todas las ideas que traten de este punto, que a mí me interesa, ¿no? Exactamente. Y eso es algo que estamos haciendo con la historia. Es como, ya me diste la historia, concéntrate en esto, ¿no? Así que lo que vamos a hacer en esta segunda mitad del episodio es que vamos a escribir cada quien una historia. Okay. Voy a pausar un poco esto y volvemos con 2 historias. Así más. Es. Para nosotros será un rato, para ustedes será instantáneo. Entonces... Así es. Hola, oyentes de la radio. ¿Están buscando algo diferente para llenar sus oídos? No busques más. Les presentamos un podcast normal. El único podcast que es tan normal que es extraordinario. ¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si los sonidos cotidianos de la vida se convirtieran en una experiencia auditiva épica? En un podcast normal, llevamos lo ordinario a un nivel completamente nuevo. Escucharán episodios emocionantes sobre cosas normales como hacer la compra del supermercado. ¡Sí! Han escuchado bien. Desde la elección de la marca de cereales hasta la decisión de qué tipo de leche comprar. Exploraremos el mundo de las compras cotidianamente como nunca antes. Pero eso no es todo. También tenemos episodios increíbles sobre esperar en la fila del tráfico. Sí, ese momento desesperante cuando parece que el semáforo nunca se pondrá en verde. Pero no se preocupen, en un podcast normal convertimos esos momentos aburridos en pura diversión. Y si eso no es suficiente para convencerlos, también tenemos episodios especiales como escuchar cómo otros escuchan el podcast. ¿Meta? ¡Por supuesto! Pero en un podcast normal, abrazamos nuestra normalidad y la llevamos a nuevas alturas del entretenimiento. Así que si estás cansado de los podcasts complicados y quieren algo fresco, relajado y completamente normal, sintonicen un podcast normal, disponible en todas las plataformas de podcast. No se pierdan lo ordinario convertido en extraordinario. Un podcast normal, porque a veces la vida más normal puede ser la más divertida. Suscríbete ahora y prepárate para lo inesperadamente normal. Y regresamos. Y ya, aunque ustedes lo percibieron como unos pocos segundos, en realidad tardamos toda una semana en volver a grabar. Así es. Este episodio. Pasaron muchas cosas. Reviví. César revivió y volvió a morir. Así es. Entonces volví a ser un fantasma. Bueno, más que un fantasma ahora es un zombie. Sí, usamos otro tipo de resucitación. Un no muerto. Prefieren que les digan así. Por favor. Sí. Digo, es más políticamente I'm correcto. Sick of you people. Lo voy a llevar con el consejo de no muertos. Te creas.
Entonces hicimos básicamente historias en este momento, ya que explicamos un poco de cómo funciona la inteligencia artificial con ChatGPT. No es ciencia de otro mundo. Les recomiendo que si nos están escuchando en su carro o donde sea, cuando lleguen a detengan el tráfico. Detengan el tráfico en la avenida. Pongan sus direccionales para que sean acordemente, políticamente correctos en la vida. Exacto. Y empiecen a usar ChatGPT en este momento. Si les pitan, les dicen a los de atrás que usen ChatGPT. Y así todos usamos ChatGPT. Hicimos nuevas historias. César hizo una. Mi primera historia. Otra. Así que César, adelante. Bueno, te leeré mi primera historia. Y no te voy a leer lo que le puse a ChatGPT, te lo diré al final. Pero espero la disfrutes. Claro. No tiene título porque no se me ocurrió ponerle que nos dijera un título. Pero vamos a llamarla La trágica historia de Andrés y Francisco. Y bueno, aquí va. En una pequeña ciudad rodeada de espesos bosques vivían dos amigos inseparables llamados Andrés y Francisco. Eran apasionados por los videojuegos y pasaban horas jugando juntos. Un día, mientras exploraban una tienda de antigüedades, encontraron un viejo cartucho de videojuego llamado El Reino del Cocodrilo. Intrigados, decidieron probarlo en la consola que Andrés tenía en su casa. Al encender la consola, de repente se encontraban dentro de un mundo de juego. Se hallaban en un oscuro pantano, rodeado de árboles retorcidos y niebla espesa. Pronto se dieron cuenta de que estaban atrapados en el videojuego, y su única manera de salir era derrotando al villano principal, un hombre cocodrilo malvado que controlaba el reino. Andrés y Francisco decidieron unir fuerzas para vencer al hombre cocodrilo y escapar de ese mundo virtual. A medida que avanzaban por los niveles del juego, enfrentaron a todo tipo de peligros, desde trampas mortales hasta criaturas monstruosas, pero nunca se rindieron y continuaron su misión. Finalmente, llegaron al castillo del hombre cocodrilo. Estaba lleno de trampas mortales y enemigos, pero los dos amigos perseveraron en un enfrentamiento épico utilizando el poder de la música, descubierta en el juego para debilitar al hombre cocodrilo. Wow. Andrés tocaba la guitarra eléctrica mientras Francisco manipulaba las notas de su teclado mágico. Ok. Exacto. La música resonaba por todo el castillo, desestabilizando al villano y debilitando La música resonaba por todo el castillo, desestabilizando al villano y debilitando sus poderes. Con cada acorde, el hombre cocodrilo se volvía más vulnerable. Finalmente, Andrés y Francisco Con cada acorde, el hombre cocodrilo se volvía más vulnerable. Finalmente, Andrés y Francisco ejecutaron una melodía poderosa que lo derrotó. El hombre cocodrilo desapareció con un destello de luz, y el mundo del juego comenzó a desmoronarse a su alrededor. Parecía que habían triunfado, y estaban a punto de regresar a la realidad. Sin embargo, justo cuando estaban a punto de salir del juego, ocurrió un giro trágico. Francisco, exhausto por la batalla, de repente se desplomó. Andrés intentó ayudarlo, pero era demasiado tarde. Francisco se había sacrificado demasiado para derrotar al hombre cocodrilo, y ya no tenía fuerzas para sobrevivir en el mundo real. Andrés quedó en shock y dolor. Había perdido a su mejor amigo, incluso después de haber logrado salir del videojuego. Andrés quedó en shock y en dolor. No, sorry. No te Se nota que es la primera vez que leo en estas cosas. Andrés quedó en shock. Había estado... No, ¿verdad? Andrés quedó en estado de shock y dolor. Había perdido a su mejor amigo, incluso después de haber logrado salir del videojuego. Desde entonces, Andrés nunca volvió a tocar un videojuego. La experiencia le dejó cicatrices profundas y aprendió la importancia de valorar
cada momento con las personas que amas, porque nunca sabes cuándo podrá ser la última vez que los veas. Y así, la historia de Andrés y Francisco se convirtió en una leyenda trágica en la pequeña ciudad, recordándoles a todos sobre los peligros y las maravillas de los mundos virtuales. ¡Oh! ¡Wow! Eso estuvo cool la historia. Me gustó. Sé, no estuvo muy terrorífica, la verdad. No, fue más fuera como de la parte de aventura, ¿no? Exacto, fue más como una aventura extraña. Y lo que más me sorprendió, para aquellos escuchadores de podcast que claramente no saben tanto de nuestra existencia, esta historia está basada en un concepto que René y yo tuvimos en prepa cuando estábamos desarrollando un videojuego. Sí. Es prácticamente la historia del videojuego, era esta, y ChatGPT la hizo una realidad, porque solo teníamos como lo básico y esto lo desarrolló aún más. Pero fuera de eso, cosas que me sorprendieron es que yo nunca le dije qué instrumentos ¿En serio? darnos. ¿No les pusiste? No le puse, entonces dijo guitarra eléctrica para Andrés, o sea, para mí, y teclado para Francisco, que es para ti. Y pues yo toco guitarra, tú tocas teclado, entonces y un poco más de contexto para el público es que César y yo estábamos en una banda y César tocaba la guitarra eléctrica y yo en su momento tocaba el teclado, así Exacto. que eso fue una coincidencia muy... ¡Wow! Así es. Y bueno, prácticamente lo que yo le dije a ChatGPT que hiciera fue: haz una historia de terror sobre dos amigos llamados Andrés y Francisco, donde son transportados a un videojuego en el que el villano principal es un hombre cocodrilo y lo derrotan usando el poder de la música. Incluir un giro argumental trágico al final. Y mataron a Francisco, que Así soy es, yo. te mataron. Pero mi parte favorita de toda esta experiencia fue el hecho de que ChatGPT no trató de ser sutil respecto al giro argumental. Sí. Y dijo, y de repente hubo un giro argumental. Sí, ChatGPT es muy de... Yo te pido esto y te lo incluye como... aquí está lo que me pediste. Exacto. Tal cual. No lo disimula, no lo agrega sutilmente. Pero es... O sea, la verdad es que es mucho más de lo que a mí se me hubiera ocurrido escribir. Definitivamente. Y pues obviamente dije, ¿sabes qué? Esto está interesante, está divertido. Vamos a tratar de que nos dé otro resultado que sea más terrorífico. Así que a mi descripción exactamente igual, nada más le agregué una historia de terror espeluznante. Dije, esa es una palabra clave que probablemente ChatGPT va a interpretar como súbele los decibeles al terror, ¿no? Ajá. Y el giro final donde te mueres, interesante, aceptable, pero no se me hacía como el giro que esperaba. Yo quería algo más como la dimensión desconocida. Entonces literalmente le dije eso a ChatGPT. Le dije, incluye un giro argumental trágico al final, estilo el programa de televisión, La Dimensión Desconocida. Y toda la historia prácticamente se desarrolla igual. Hay algunos cambios, como no existe la tienda de antigüedades. Es como si ya hubiéramos tenido el juego desde el principio. Sí. Que eso no me gustó. Me gusta más la idea de que lo encontramos en algún lugar. Sí. Y la forma en la que nos teletransportan también varía un poco. Aquí es más detallado. Aquí de hecho dice que llega una fuerza invisible y nos succiona a la pantalla de televisión. Y también describe un poco más el lugar. En el otro solo decía que era como un pantano con árboles retorcidos. Aquí dice que cuando recobramos el conocimiento, nos encontramos en un mundo extraño y oscuro. Los tonos fríos del paisaje y el aire espeso les indicaban que estaban dentro del mundo del videojuego. Entonces como que da un poquito más de explicación, más de entorno. Pues prácticamente te da como más contexto de qué está pasando. Trata de hacer un mood, un estilo más lúgubre, para tratar de mantenerse en el área del terror. Pero es prácticamente igual, no hay nada espeluznante realmente en esta historia. Pero el final sí cambió. Porque después de que le ganamos al hombre cocodrilo, esto es lo que ya ChatGPT tuvo que decirnos respecto a nuestro nuevo giro argumental. Pensando que habían ganado y que serían libres del juego. Pensaron que habían ganado y que serían liberados del juego. Pero entonces ocurrió el giro argumental trágico. No se le puede quitar eso. O sea, no sé por qué lo sigue diciendo así, pero aquí. Se dieron cuenta de que no podrían salir del videojuego. Estaban atrapados en ese mundo digital para siempre,
condenados a deambular por los niveles del juego por la eternidad. Y aquí es donde se me hizo más interesante, porque inclusive nos dio acciones como si fuéramos a grabar esto para alguna cosa. Y dice, la cámara retrocediendo lentamente, mostrando a los dos amigos atrapados en un bucle infinito de enfrentamientos y victorias, sin posibilidad de escapar. Y aquí es donde entra más el tema de la dimensión desconocida, porque inclusive nos dice, la voz de un narrador misterioso resonó en el aire, anunciando su destino cruel, mientras la pantalla se desvanecía en negro y dejaba a Andrés y Francisco en la oscuridad eterna. Y así, su historia se convirtió en una leyenda en el mundo de los videojuegos, un recordatorio sombrío de los peligros que se acechaban en los rincones más oscuros de la realidad virtual, una advertencia para todos los jugadores y un misterio sin resolver en la dimensión desconocida. ¿Así acaba? Así acaba. Ay, wow. La verdad me gusta mucho más ese final y lo siento más elaborado. Sí. No estoy seguro si es el hecho de haberle dado un programa de ejemplo. Tal vez. Tal vez dijo, ¿sabes qué? Ok, ¿quieres que sea como esto? Voy a hacerlo como eso. Te voy a dar el final que ese programa hacía respecto a la información que yo tengo sobre ese programa. Porque nos dio el narrador, nos dio movimiento de cámara e inclusive nos dio el final de la dimensión. Eso está cool. Eso está cool. Exacto. Yo creo que si sabes utilizar bien esta herramienta, puedes sacarle mucho provecho. Exacto. O sea, yo lo he intentado usar, y digo, ahorita pasamos con la otra historia, lo he intentado usar para guiones que uso en este programa. No he descubierto todavía la manera más óptima de hacer que lea mis guiones y o más bien, no es que lea mis guiones, no he encontrado la manera óptima de meterle la información que uso y que me saque un guión. Debe de haber una, no me he puesto, o sea, esto la verdad es que lo he usado donde nada más me meto y empiezo a escribirle y a ver qué me da. Pero debe de haber una, pues no sé si un comando, pero una instrucción precisa de haz esto, con esto, con esto, con esto. Pero sí, o sea, yo si fuera un escritor tendría bastante miedo. Exacto. Digo, tal vez otra buena manera de medirlo, porque ahorita le estamos pidiendo historias de miedo. Y la mayoría de las historias son, sí, muy genéricas, pero quiero ver cómo funciona con la comedia, ¿sabes? Creo que eso estaría interesante saber. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a meter un pequeño comercial sacado de ChatGPT. Hola oyentes inteligentes y curiosos. ¿Están hartos de la monotonía de la vida cotidiana? ¿Quieres escapar de lo normal y adentrarte en lo extraordinario? Entonces tienes que escuchar Un Podcast Normal. Este es el podcast que te llevará en un viaje humorístico y fascinante a través de las maravillas del pasado y del mundo que te rodea. Así es, cada semana te llevaremos a un viaje inolvidable, explorando personalidades históricas que son tan peculiares como divertidas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué Albert Einstein nunca usó calcetines? ¿O cómo Cleopatra logró mantener su piel tan perfecta incluso en el calor abrasador del desierto? O tal vez te preguntaste por qué los pingüinos siempre parecen estar bien vestidos. Bueno, nosotros tenemos las respuestas y mucho más en Un Podcast Normal. Además, descubrirás eventos curiosos que te harán preguntarte ¿cómo es posible que eso haya sucedido? Te prometemos risas, asombro y un montón de datos inusuales que podrás compartir en tus cenas familiares para dejar a todos boquiabiertos. Y lo mejor de todo, nuestros episodios son tan divertidos que olvidarás que estás aprendiendo algo. Así que, si estás cansado de lo común y deseas un toque de lo extraordinario, suscríbete y escucha Un Podcast Normal. Encuéntranos en tu plataforma favorita de podcast y únete a la diversión. Recuerda, no hay nada normal en un podcast normal. Prepárate para reír, aprender y nunca ver el mundo de la misma manera otra vez. Y regresamos de nuestro comercial. Gracias a nuestro patrocinador, Un Podcast Normal, por dejarnos poner ese comercial. Increíble. Eso fue tan normal, pero tan no normal. Quiero escucharlo. Quiero escuchar a alguien escucharlo. Estoy emocionado. Sí, de hecho me dieron ganas de escuchar un podcast normal en este momento. Dejar de grabar un podcast normal e ir a escuchar todos los episodios de un podcast normal. Eso sí que es meta. ¿Meta? ¿Meta? ¿Por qué decía meta? Meta porque es meta.
Metes cuando en un programa hablan del mismo programa, como cuando rompen la cuarta pared. ¿Meta? Pues sí, ¿Meta? al parecer esto es lo que acaba de pasar en este programa. Y bueno, ya dejando a un lado todos los comerciales que nos tragamos el día de hoy. Está muy bien, o sea, los guiones que te hace de comerciales están bien. Están interesantes. Ustedes escucharon primero otro comercial anterior. Sí. Que fue nuestro segundo intento. Están en desorden. Porque el primer intento es el que acaban justo de terminar de escuchar. Donde solo le dijimos, haznos un comercial de radio de un podcast normal. Sí. Y se fue por lo que quiso y lo interpretó como quiso y nos dio esta maravillosa explicación de un podcast de la vida cotidiana. Sí, de cómo hacer el supermercado. Exacto, entonces muy interesante, muy divertido, pero para poder dar una mejor idea de qué puedes lograr, el segundo intento, que fue el primero que ustedes escucharon, fue donde ya René le dio unas explicaciones más claras, qué es el podcast, cómo funciona, darnos 2 locutores y la verdad, aquellos que trabajen en marketing y en esas cosas, no digo que usen guiones hechos con inteligencia artificial, pero si van a hacerlo para una clase, tampoco lo hagan porque no es bueno, no es éticamente bueno, pero lo pueden usar como una base para practicar, Sí. porque inclusive te da todos los sonidos que escucharon en el primer comercial, todo eso nos lo dio ChatGPT. Sí. Y es de ahí, o sea, te da todo el guión completo, te da el guión, te da indicaciones de sonido, todo lo que necesites. Entonces, como llevamos aclarando en este podcast hasta ahora, es una muy buena herramienta que definitivamente se debe explorar mejor cómo usarla y cómo regularizarla, pero es el inicio del futuro. Sí, definitivamente. Creo que sirve mucho para la gente. O sea, si lo ves a gran escala, tal vez sí da mucho pie a que gente como nosotros, que somos amateurs completamente, tengan más herramientas para desarrollarse, no sé si más creatividad, tal vez sí. Al final yo también siento que la creatividad viene de lo que a ti se te ocurre, temas interesantes. Pero deja al alcance de cualquiera este tipo de cosas que tal vez antes no cualquiera podía hacer, ¿no? Exactamente. Ya nos desviamos mucho del tema original, que eran como historias de terror. Cierto, es terror. Pero yo creo que hasta aquí está bien el episodio. Fue un episodio muy interesante, muchas historias, muchos comerciales. Así es. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias, César, por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, René. Fue muy divertido. Y espero que vuelvas a estar en otro episodio de un podcast normal. Claro que sí. Es más, si la gente lo exige y lo pide, podemos hacer otro podcast. Donde solo seamos nosotros dos hablando de cualquier estupidez. Y todos nuestros guiones serán de ChatGPT. Y todos nuestros guiones son de ChatGPT. Pero esperen, aquí viene el giro argumental. El giro argumental del podcast. Y es que en realidad estas no son nuestras voces. Todo es una inteligencia artificial. What? Nunca estuvimos grabando. Todo esto fue procesado con ChatGPT. La parte más terrorífica de esa explicación es que de hecho es posible grabar podcast con voces virtuales. Sí. Y no voy a confirmar ni negar si son voces virtuales las que están oyendo en este momento. Pero se puede. Y eso, mis amigos, es perturbadoramente terrorífico. Exactamente. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos. Por favor, si les gustó este episodio, coméntenlo en YouTube. Denle like. Suscríbanse a Soy Francisco René. Así me encuentran en YouTube. Ahí están todos los episodios del podcast. En Spotify, Apple Podcast, todas las plataformas de podcast que escuchen, ahí estamos. Ahí estoy. César también va a estar ahí. Todos estaremos ahí. Y vayan a seguirme en Instagram a la página podcast.normal. Así búsquenlo en Instagram. Ahí estoy subiendo cada vez que tenemos un episodio nuevo. Y César, ¿tú quieres dar tus redes? ¿Algo que quieras compartir? Creo que la única red que tengo para compartir es TikTok. Vayan y sigan los TikToks. Pueden seguirme en TikTok. Solo déjame recordar cuál era mi usuario. Pueden seguirme en TikTok para ver
contenido primordialmente sobre figuras de acción y reseñas de las mismas en @Scott_Garza en TikTok. Y pueden ir ahí, ver mis videitos, darles like, comentar en los videos que no tengan nada que ver con el podcast. Oye, haz más podcast y podemos hacer más podcast. Claro que sí. Y sí, pueden seguirme por ahí. Y quiero mandar un saludo especial. Claro, mando un saludo. Especialmente hacer un shout out a nuestros queridos amigos Criscot, que estoy seguro que están escuchando el podcast. Si no lo están escuchando, si no llegaron hasta este punto donde estamos hablando de ellos, no hay que decirles que, wow, golpeé el micrófono, lo siento, es gente que escucha el podcast. Si los Criscot no llegaron a este punto del podcast y no saben que dijimos nada, así es como vamos a saber si escucharon o no el podcast. Sí, exactamente. Pero si lo hicieron, hola. Hola. Eso es todo. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Bye.